Continuamos entonces con el doctor Eliezer Cohen, que además tengo el gusto de conocerlo hace muchos años en el espacio de formación cuando era residente. Era un estudiante absolutamente brillante y verlo ahora como profesional y como especialista es todo un privilegio. Nos va a hablar sobre todos esos eventos que ocurren al final de la vida, pero relacionados con la atención de urgencias, que es su área de experticia. Una bienvenida. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí tan madrugados y con tanto trancón. Yo soy Eliezer Cohen y Olivella, es mi apellido, mi mamá está ahí. Al término de mi internado, estaba diciéndole a la doctora Julieta que parece que lo hemos hecho al tiempo y está muy sincronizado lo que vamos a hablar y a decir en momentos diferentes de la atención que nos importa. Al término de mi internado tuve la fortuna, por decirlo de alguna forma, de verme obligado a rotar en un hospital que modificaba su prestación en todo el momento transicional como una generación anterior en la que me cambiaron la ley y me tocó cambiar de forma de trabajo. Y la perspectiva de cuidado se alteró y las cosas económicas empezaron a moverse. Y de interno le dije a un doctor que encontraba a un paciente que tenía una frecuencia cardíaca lenta y que me llamaba la atención que esa frecuencia cardíaca lenta lo tenía en un proceso nubilado, extraño, mal perfundido, como muriéndose, pero su medicación formulada, que fue lo que me hizo ir a decirle al doctor internista encargado de 152 pacientes en el piso. Yo empezaba por un lado y él empezaba por el otro para ver si nos encontramos en algún momento del término del día y no lo logramos, ¿no? De evolución. Doctor, este señor tiene un medicamento que le baja la frecuencia cardíaca y tiene otro medicamento que también le baja la frecuencia cardíaca, entonces si está con un bloqueo, como este electrocardiograma dice, estos medicamentos pues lo van a matar. Me dice, no, eso fue un error, rompa ese papel y haga otra vez la orden. Y yo, pero lleva 5 días con eso. O sea, esto es una irresponsabilidad de quién fue. Me dijo, pues no pasa nada. Yo me fui para mi casa a las 10 de la mañana y llegué llorando donde mi mamá a decirle que no podía, que yo no había estudiado medicina para eso. Y me dijo, es un problema ético. Nos sentamos a hablar y entendí un montón de cosas que necesitaba saber, que tenía que estudiar. Y entonces hice una expedición en ética, en bioética. Quiero ponerles, para no alargar el cuento, después de eso y enredada la pita con las cosas de urgencias, terminé estudiando una expedición en urgencias del primer programa que se hizo en Bogotá, y tan difícil fue que era insuficiente, entonces hice una maestría también, pero mejor dicho, va para doctorado la vaina con cara de postdoctorado, porque esto no, hay que estudiar, y hay que leer, y hay que apersonarse de lo que queremos hacer, de la forma en la que queremos hacerlo. Yo me voy a permitir mostrarles, ¿dónde está el clic de esto? Ya vi. Un video inicial, a ver si lo puedo adelantar de alguna manera, que se demora 5 minuticos. Audio. ¿Sí? Es que no sé cómo adelantarlo más. Todavía no suena, ya va a sonar. Es un cortometraje ganador por muchas razones, mírenlo con calma y si ya se lo saben no digan nada. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
wasn't up as was it? Oh. Was it?
Bueno, más o menos ese es el tema de esta conferencia. Vieron muchas cosas que espero que hayan notado y puedan pensar cada uno desde su individualidad y su personalidad, de la escala de desastre, de trabajo, de progresión, de caída, de la bola que se le va a caer encima al paciente, del dolor de la entrada y la salida, más la discusión de egos entre la muerte de los... Es un desastre eso. Y para eso no es. Pero decía Lain entra algo, que la muerte era una percepción que se iba mucho más allá de lo técnico y de lo científico. Era una cosa personal en la que cada uno desde su individualidad íntima, desde su ser, desde lo que había construido de su vida, pensaba éticamente, íntimamente, personalmente, de religión, inclusive, místicamente. Hay todo un proceso tecnológico de desarrollo gigante que hizo que Jonas hablara de su imperativo tecnológico. Y leen eso y a los 3 años aparece todo el dato del peligro moral de Engelhardt al respecto de ese desarrollo tecnológico masivo, en donde todo el mundo se va a exponer pues, a cosas que cada vez van a reemplazar en últimas el alma y la respiración y el corazón. Pero espero que al final cada uno pueda responder hacia el familiar que tienen cercano, hacia quien recuerdan, hacia quien quisieran que eso no le pasara. Estas 2 preguntas, a ver si eso se puede estandarizar y podemos decir en una ley qué hay que hacer con todo el mundo A, B, C, D, A punto 1, A punto 2 y A punto 3, que yo no creo. Creo que estamos lejos de ser una sociedad en la que podamos responder esta pregunta desde un punto de vista de grupo. Pero pues definamos cosas. A la izquierda ven una, digamos, en un país tercermundista seguramente como este, una ambulancia que no sabemos si lleva, no es por depreciar a nadie, y yo soy muy sarcástico y muy crítico, perdónenmelo, pero viene dentro de mi ADN. No sabemos si lleva encomiendas o pacientes. Salió en el noticiero, mi mamá me contó. Yo no veo televisión, gracias a Dios. Pero entonces, están en un trancón y espera uno que tengan un paciente que esté en peligro, porque lo van o a recoger o a ir a atenderlo en casa, como bien lo explicó la doctora Julieta, gracias a Dios no están en moto, porque hubo también una idea extrañísima de andar en moto, uno matándose, el médico matándose en moto para que llegara rápido, como si en la moto cargara un hospital encima, no tengo ni idea, eso fue un desastre de idea también. Pero a la derecha vemos 2 cosas que quiero que definamos. El Estado definió en unas leyes, hace mucho tiempo y muy antiguas ellas, como todo, que las entradas al sistema de salud, al Sistema General de Seguridad Social en Salud, así se llama, eran o consulta, o urgencias, o procesos ambulatorios derivados de la consulta hacia la hospitalización. La atención domiciliaria no estaba ahí, porque es moderna. Pero pues una urgencia y una emergencia son cosas completamente diferentes, como lo son una consulta, entre esas una cita programada, que venga, que me duele mucho el abdomen, sí, venga en octubre, como es ahora. O como dice un profesor muy enseñador de estas cosas, le voy a dar salida el jueves santo, muy lejos, o una cita prioritaria. Y la definición de los ámbitos de los que ambulatorio ya nos habló la doctora Julieta. Atención prehospitalaria, que incluye cosas como, por ejemplo, el médico que sin una adecuada preparación en escampadero, que antes era de los servicios de urgencias y que estamos tratando duramente desde la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, de quitar la idea de que cualquiera va a terminar en urgencias y va a haber un muchachito que no tiene cara de bebé y que no tiene ni idea de nada, mientras llama a alguien que sí, pero pues se demora 4 horas en venir. La idea es hacer que la gente que más riesgo tiene tenga una atención lo más especializada posible, con la mayor cantidad de experiencia posible. Pero la atención prehospitalaria pone a gente sin experiencia, porque así es la funcionalidad del trabajo, a formular, no sé, diclofenacos
cada 8 horas intramusculares a dosis de 15 miligramos más por kilo de alguien de 50 años con falla renal, hipertensa, diabética, 75 años, en español, no médico, dañándoles más el riñón a las personas y haciendo que tengan sangrados digestivos. Pero pues eso es lo que no lo tienen en cuenta alguien que no está entrenado. La hospitalización, con una gran capacidad hospitalaria, sobre todo en Bogotá, que es más o menos de 1970, la capacidad hospitalaria. Estamos un poquito corticos, como en unas 5.000 o 7.000 camas. El hospital más grande de Bogotá tiene 800 y lo cierran. Pisos, la hospitalización me va en pisos o en las unidades de cuidado intermedio o intensivo, que aparte del proceso de la entrada en tratamiento y la intervención dirigida a hacer el mejor soporte más poderoso del mundo en el tecnológico respecto a la calidad de vida y la vida de la gente, tiene unos costos que ya vimos que son los que permiten tomar decisiones en salud, seguridad y plata. Si uno no habla de seguridad y plata, la gente no toma decisiones en salud. Eso que hacerlo bonito y que es que el paciente lo necesita, ¿cuánto vale y por qué? Entonces hay que hacerlo en bulto, y en bulto ya vimos que, que la sociedad no tenemos una decisión de grupo clara respecto a qué queremos llevar a cuidado intensivo y qué no. No queremos entonces patrocinar a Camila Abubavara, o sí, todo el mundo tiene derecho a ir a Estados Unidos por una quimio que pueden dar aquí, o no. Hay un montón de discusiones que no hemos dado, pero la que está clara es que hay una cosa que no la puse a propósito para acordarme, es una cosa que yo llamé en otra presentación hace 1 año o 2 años, CCBU, para acordarnos. El famoso, díganme quién no ha oído el CCBU, que es cualquier cosita vaya a urgencias. Levante la mano el que no haya oído eso. Y somos, no sé, 150 personas. El CCBU es un desastre, porque así como uno no lleva pacientes con gripa a cuidado intensivo, y uno no lleva pacientes que tienen un uñero al quirófano de urgencia, pues uno tampoco debería ir a urgencias porque se cortó el dedo con un cuchillo cortando un mango. Perdón, no debería ir, pero una curita, si no funciona, se infecta, si se cortó el tendón, si el dedo no muere, si el dedo no se mueve, pues es una cortadita. Es que tengo un granito, doctor, tampoco son cosas que deben ir a urgencias. Ahora, estamos hablando de otro tema, y desde ese punto de vista, yo habiendo definido esto, decía antes de la definición nueva, que ya se las muestro, urgencia era eso. La urgencia la definía el médico, decía, usted no es urgente, usted es urgente, ¿usted qué hace aquí? Sí, para consulta externa, pida cita. Yo soy, no, el señor de seguridad de la puerta del hospital definía la urgencia. Me equivoqué. Realmente ahora, miren cómo se pone un poquito más complejo cuando se tienen más datos, ¿no? Nomás en número de palabras ya nos vamos enredando. Pero urgencias, según lo que dice allá abajo, según esa resolución, una de las 275 resoluciones dirigidas a aumentar la cantidad de gente que tiene que ir a urgencias, porque si no la gente se muere por el paso de la muerte, porque no le hacemos nada, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es esta, y entonces cualquier persona que considere que algo de él está en peligro, así sea el no sé qué, no sé dónde, puede ir a urgencias y debe ir, y nosotros debemos hacer una atención que antes era inicial, ahora es integral, depende de los nombres y los como quieran cambiar y mostrarse que están haciendo cosas por el sistema de salud. La definición nueva es esta, y entonces ahora es integral. Ahora está mucho más difícil delimitar qué es y qué no es atención de urgencia, porque es integral. O sea, como conseguir un auxiliar o tener una silla de ruedas porque pues está lejos el ascensor de cuando él llega al carro. A la puerta, depende, eso lo tiene que cubrir el sistema de salud, y no hemos discutido si lo vamos a cubrir o no. Y al que empieza a discutirlo, pues se le ataca porque pues está hablando de cosas de plata y no de calidad, etcétera. Pero bueno, esa es la definición. Y tengo 2 cosas, perdónenme, espero no molestarlos, pero mi sitio de trabajo tiene 2 tipos de intervenciones, una caricaturizada que no es por burla y otra que es un poquito brusca, para adultos, perdón. En la de la izquierda, el paciente no sabe en 2 puertas entre urgencias y gripas, como, y dice, bueno, esto es urgente para mí, ¿yo dónde entro? Como él puede definir qué es urgencia, entonces aquí no sabemos por dónde entrar. En la de la derecha, esa foto me la prestó un amigo, emergenciólogo, de una especialidad que aquí tiene 15 años, y en Israel tiene 40, en Estados Unidos 50 o 60. Pero arriba de esta foto, que no lo quise poner, decía en inglés,
Perdónennos por no atender sus gripas y sus diarreas en este momento. Discúlpenos por no tener enfermeras listas y disponibles para ponerles algo para el dolor a su paciente que terminal. Estaba salvando a alguien y mi equipo estaba conmigo. Estuvo un poco difícil, nos vamos a lavar y ya seguimos con ustedes. Lo de la derecha claramente no era una urgencia, era una emergencia. Y no todas son, gracias a Dios, el 1 al 2% de los pacientes llegan así a hospitales como en el que yo trabajo, pero pueden ser el 7, el 10% en hospitales más públicos y centralizados. Pero es un contexto que hay que determinar y contextualmente, viendo que la sociedad y que no hemos discutido lo que les dije que no hemos discutido, pues en el mundo desarrollado, de donde salen las estadísticas que mostró la doctora Julieta, en general a los servicios de urgencia se les llama accidentes y emergencias. Ahí no cabe duda de a qué tienes que ir y qué no. Tanto que si ven el de la arriba a la derecha de ustedes, es mi izquierda, le estaba diciendo mal. Sí, perdón, me torcí todo el tiempo. Arriba a la derecha de ustedes, ven que se educa a la gente. Recuerden que es una misión médica también incluida, educar a la gente, enseñarle a las personas, y entonces no es que uno sea agresivo, ni bocón, ni esté en contra de la institución, ni quiera dañar el negocio. Uno solo quiere enseñarle a la gente a dónde tiene que ir por su mejor cuidado, al mejor sitio, como sitio correcto, hospital correcto, institución correcta, causa correcta y momento correcto. Uno no va a urgencias 8 días después de un dolor lumbar, sentado en una oficina, trabajando, porque es que ya ahora sí la pierna no se mueve, entonces voy a urgencias cuando salga del trabajo, porque no puedo irme antes. Eso no es urgente, ni para la amiga y mamá, ni para nadie. Pero si lo dice uno, entonces uno es crudo, porque como todos nos quedamos callados con eso. Hay que ser educativos. Cayó alguien, de pronto hay una urgencia ahí. Pero si se dan cuenta, hay una pequeña diferencia en una que está como, ¿dónde está Javier? ¿Qué es esta que está aquí? Le dicen urgent care a los pacientes que tienen cuidados de urgencia que no necesariamente tienen que ir a salas de servicios de urgencias adheridas a hospitales. Una torcedura de un tobillo, un dolor abdominal que lleva 2 o 3 días, una gripa, una sospecha inclusive de neumonía cuando no estás en falla respiratoria, para preservarle el acceso y el derecho a los demás a tener un servicio de intervención en vida hacia eso de emergencias. ¿Por qué toco este tema en este momento? Porque está siendo muy educativo. Hasta Mayo Clinic, Johns Hopkins y un montón de hospitales que queremos emular en su calidad y prestación, están dando en Twitter, en Instagram, en Pinterest, momentos importantes de educación a la gente en los que quieren cambiar el chip y hacer que la gente que tiene cosas pequeñas acuda a hospitales de primer nivel para nosotros y la gente que tenga cosas grandes acuda a hospitales de tercer nivel. Pero ya les dije, hay un problema económico importante, cultural, en los que el negocio de sostenibilidad de los hospitales hace que ellos también quieran atender en un cuarto nivel cosas de primero, segundo, tercero, porque sí pueden. Y la presión recae sobre los profesionales, porque pues tienen que verlos y verlos rápidos, si son cosas simples, veanlas rápidas y sáquenlas. Pero ¿por qué no se derivan a hacer redes adecuadas para que todos recibamos la mejor atención posible? Hablando en médico, como lo mencionó la doctora Julieta, hay evidencia de lo que les estoy diciendo respecto al cuidado del paciente del bien morir en los hospitales. Una cosa que hace 10 años se está llamando cuidado paliativo en emergencias. ¿En dónde? Pues en donde hay medicina de emergencias desarrollada hace 40 y 50 años en Estados Unidos y en los países anglosajones. Lo que muestra este artículo de arriba es que se puede determinar qué pacientes merecían, como bien lo dijo ella, ir a una atención de un servicio de emergencias dentro del paciente del cuidado paliativo en casa, ser atendidos con la intervención necesaria y ser devueltos a casa, y qué pacientes no. Pero eso necesita entrenamiento médico, necesita una cantidad de conciencia que incluya a la familia como parte del grupo cuidador. Eso necesita aceptación, ya vamos a ver en las perspectivas que las puse después, pero necesita saber que, por ejemplo, recibir quimioterapia 15 días antes de morir está escrito en todas partes del mundo que es un desastre. Cualitativamente hablando, no hay forma de sostener
la razón, el argumento, no hay argumentos que digan que es válido cualitativamente hablando, que está bien hecho, que es buena práctica médica, no es cierto. Nadie debe recibir una quimioterapia si a 15 días después está muerto. Esa quimioterapia era no indicada. Pero entra esto, el grupo cuidador tiene que estar perfectamente informado, y perfectamente informado desde el punto de vista de urgencias. Nosotros los queremos informados y aceptando la información. La disponibilidad en un proceso asistencial frecuente como el que les mostré del lado derecho, tan agresivo, tan invasivo, con un entrenamiento mental dirigido a hacer de todo para que alguien no muera, choca con el proceso de atención del paciente al final de vida en urgencias, a menos que haya una perfecta comunicación, una sincronización, como ella bien lo dijo, entre el equipo tratante de cuidado paliativo del paciente al final de vida y el grupo tratante de medicina de emergencias como especialidad, que somos poquitos. Somos pocos es que en hospitales donde hay la especialidad hay 4 personas o 3 viendo 200 pacientes en la noche. Eso no es que los vi ya, o sea, eso es historia clínica de 45 minutos, con examen de 20, y con lo que uno levanta la mano y dice cuánto quieren que me demore con usted, 5, 10, 15 o 20. Hay 7 antes de usted, multiplique lo que quiere que me demore por esos 7, resten. Entonces la gente se demora. Y la expectativa al salir de la oficina a las 6 y después del trancón llegar a las 7 es que a las 7:30 ya están en la casa. Eso es falso, falso, no va a pasar. En Bogotá. Ahora, pensemos un poquito más colombianamente de la gente que viene en burro para llegar a Cajica. O sea, no estamos bien, esto no está funcionando. Pero cubrimiento hay, lo que pasa es que la calidad del cubrimiento es pésima, pero calidad, cubrimiento 90%, 95%. Y este que está abajo muestra es qué hacemos en urgencias respecto a lo que el paciente de cuidado paliativo necesita. Uno debería fácilmente, cuando tiene la información, porque la comunicación no es especialista, ni mucho menos médico, porque no está sincronizado todo bien, no siempre. Debería recibir la información y decir, en el triaje, ¿no? Se asoma al triaje y se pregunta o le pregunta al familiar, lo más suave y lo más humanamente posible, pero en momentos de triajes que no tenemos 1 hora para hacerlo, son 5 minutos, con alguien que no conocemos, que no es fácil hacer empatía. Es todo un arte esta vaina, el exartis médica incluye poder comunicarse bien y decirle a alguien, ¿su cáncer es curable, señor? ¿No? ¿O sí? Para no hacer un Bartel, un Karnowski en triaje. Y la siguiente pregunta al familiar puede ser, ¿cuál es su expectativa de tratamiento? Y entonces, perfectamente educados y entrenados, sabiendo y bien comunicados e informados, dicen, debe ser un derrame pleural, probablemente lo drenen y me pueda ir para mi casa rápido. Y uno dice, wow, eso no pasa tampoco. Llegan muy poquitos, 1 de cada 20 pacientes llega con esa información. El 90% son una lalaca de familia gritando, éntrelo ya, sálvelo, éntrelo ya. Y no va a ser nunca un triaje 2 ni un triaje 1, como el de la derecha que les mostré. Nunca. No, porque el diseño de la intervención está dirigido a otro tipo de pacientes. Ahora, no queremos que ese paciente tenga, en lo que urgencias tiene que hacer, un pronóstico inapropiado, un error médico causado por la ocupación de urgencias, o porque 3 médicos para ver 200 pacientes en plena ocupación, esa cosa, y todo el mundo llamando a recomendar al tío del amigo de alguien, es complejo. No estoy diciendo que no pase, ni que deba o no pasar, porque es cultural. Yo no voy a cambiar la cultura yo solo, no puedo. Y entender eso me quitó una úlcera y la migraña, porque pensé que podía, pero no se puede, toca hacerlo entre todos. Pero entonces el paciente debería recibir ¿qué? Debería recibir una evaluación de estabilidad, el famoso ABCDE del paliativo, que es evaluar, o sea, un assessment completo, evaluar si tiene una directiva avanzada, evaluar qué podemos hacer para que se sienta mejor, qué intervenciones podemos hacer para que se sienta mejor, cómo cuidamos del cuidador y hablar con el cuidador en comunicación, y hacer una evaluación de la capacidad de toma de decisiones que tiene el paciente o su representante legal. Muchas veces los que llegan a urgencias en un momento de intervención tardío, por ejemplo, porque no hay paliativistas en su domicilio, porque la locomoción no está, porque el doctor que es paliativista se fue de vacaciones y dejó a alguien encargado que no conocía el caso porque la locomoción no estuvo y la autorización no se dio, 1000 razones que se exceden a los seres humanos en un sistema tan complejo, llegan tarde.
y llegan sin una formulación clara por un vómito no controlado, por un sangrado inapropiado, por una transfusión. Pero uno debería evaluar estos 4 trayectos y decir si el paciente tiene una posible muerte súbita, si el paciente está en una enfermedad terminal, en donde que va a hacer declive progresivamente y aquí va a ser el momento de muerte siempre, va a tener una falla orgánica, generalmente no intervenible hacia la muerte, o va a ser un paciente frágil, muy confundido frecuentemente, paciente frágil, un adulto muy mayor, o mayor, en declive nutricional, progresivamente en pérdida de peso, progresivamente comiendo menos, progresivamente comunicándose menos, deshidratándose. Viejito, que canalizarle una vena es un reto, que uno dice, ¿cómo, por Dios, cómo no le pone a alguien un catéter subcutáneo hace 2 meses y medio? Yo lo abrazo, yo no quiero pullar a este señor, da dolor, pero no tengo mucho tiempo para quedarme abrazándolo, hay 200 pacientes afuera pendientes de que los atienda. Y no están tampoco los equipos de urgencias, como lo dije, diseñados ni capacitados, porque la capacidad depende del número, de la actividad académica y la integración entre lo que sabemos, nos entrenan y podemos hacer con los recursos que tenemos. Pero establecer este trayecto que está escrito acá, para decir cuál es el pronóstico de la intervención, si es posible o no es posible, en urgencias, sin información, sin una historia clínica previa, sin un sistema. Es que tenemos un sistema general de seguridad social de la salud y todavía no sabemos si el paciente que está acudiendo aquí fue ayer a la otra clínica y antes de ayer a la otra, y antes, y en el mes ha ido 30 veces, yo no tengo ni idea. Eso no es un sistema. Es un sistema malo, de los que se caen cuando uno necesita el sistema, de esos. Pero pues hasta ingenieros de sistema necesitamos. ¿Cómo es posible que yo no pueda poner mi dedo en una cosa y salga la historia que diga que consulté ayer y me dijeron que no era quimioterapéutico y que no era quimioterapéutico y que no era quimioterapéutico? ¿Cómo es posible que yo tenga que decir eso con base en un oncólogo que va a venir a las 3 de la tarde y él cree que sí es quimioterapéutico contra 275 que dicen que no y le hace la quimioterapia para que se muera mañana? Y a nadie le importa. Porque se le hizo todo. Entonces hay una transferencia de lo que voy a hablar ahora importante respecto a los puntos de vista de los médicos como tratantes, no agregados, no sincronizados, no concordantes, la familia y el paciente. El grupo de cuidados paliativos, ante la pregunta de qué esperan ustedes que qué puedo transmitir de lo que ustedes quisieran respecto al paciente al morir en casa, dijo, ¿morir en casa? Los médicos domiciliarios no están capacitados para administrar los medicamentos, ni la sedación, ni comunicarse asertivamente con los pacientes ni sus familias, y morir en casa no es una opción. Todos en este sistema, en donde, insisto, alguien le pone diclofenac a un adulto mayor hipertenso diabético para que el riñón termine de dañarse, y le dice, pues eso es lo que hay que hacer, si algo póngale una buscapina más, con médicos generales recién graduados que no tienen el entrenamiento en la capacitación suficiente, versus la llegada 8 horas tarde porque el trancón no les permitió llegar antes del día siguiente de la solicitud, pues la familia está desesperada. ¿Y para dónde va? ¿A dónde le suena que puede ir uno si necesita cualquier cosita? Ahora, le pregunta uno al paciente que cuando con un aliento, y él dice, déjenme en la casa, quítenme el dolor, mijita, y déjenme en la casa. Pero mi hijita está estresadísima. Y pues ese estrés, si uno es el único, o tiene 7 hermanos, pero todos, eso que uno tiene 7 hermanos y son 6 que... Entonces pues termina llegando un hermano con la mamá desmayada a urgencias, diciendo no responde, no respira, yo la traje, y un amigo diciendo pues toca intubarla. Y yo digo, no puede intubarla, ella no quiere. Entonces, ¿cómo que no quiere? Entonces, si no se muere, mi hermano y yo. Yo, pues sí, pero si ella quiere. No. Y todo el mundo me mira a mí como si fuera extraterrestre, asesino de mamás. Entonces, lo que ellos quieren, desde la perspectiva paliativa, es darle el alivio que más se pueda al paciente y a su familia, no transferirles responsabilidades que ellos, entre comillas, no tienen. Y digo, no tienen allá, en países anglosajones, pero aquí tienen.
Aquí, bienvenidos, el sistema no es suficiente, ustedes son parte del sistema, ustedes son co-cuidadores de su paciente en fase terminal, en mi opinión. Este sistema no da. Eso es lo que pienso. Paliativos opina que todos deberíamos tener, entonces claro, debe pulular el servicio paliativo, hacerse la demanda de cuidados paliativos mucho más alta, debe ser el costo mucho más accesible, pero pues eso no es funcional, eso lo debe cubrir todo el mundo, porque el paciente lo merece y sí, lo merece. Pero ¿cómo lo hacemos? Si ni siquiera el cubrimiento alcanza para Bogotá, en el norte no alcanza. Y entonces la perspectiva de urgencias, que ya la están sospechando, es yo cómo hago para darle lo que yo mejor puedo a este paciente si no tengo espacio, no tengo tiempo, no hay gente, los medicamentos se demoran, la gritería de la gente que está en peligro y muriéndose agudamente intervenible para que no pase, pues recibe de mí, no sé por qué, en el entrenamiento en el ADN una prioridad mayor de asistencialidad. Y las enfermeras, cuando les obligan a poner una morfina, cuando han puesto 7, pues voltean ya con odio, porque hay 17 cosas más que tienen que hacer. Es difícil para urgencias hacerlo, y no está capacitado para hacerlo. Sin embargo, pues uno llama al paliativista el domingo a las 2 de la mañana antes del puente y le dice, oye, llegó tu paciente, ¿cuál es el plan? Es que no está escrito en la historia, no, es que yo lo hago en mi consultorio particular. Y yo, pero aquí no lo tengo, ya te lo mando por WhatsApp. Y mientras yo, morfina, hidromorfona, hexametazona, fentanil, lo que yo puedo, alisapride, ondansetron, sonda no, quedamos en que sonda no, ¿usted no sabía? Y yo no sabía. Pero las perspectivas del paciente y su familia son estas: que la gente tenga participación en la toma de decisión, respeto a la participación y respeto a lo que el familiar en cuidado paliativo dice, que sea un alivio prioritario. Ustedes saben que la ley dice que los pacientes mayores de 65 años son colombianos de oro. Hay un decreto firmado por el excelentísimo presidente Santos que dice que los colombianos de oro son pacientes mayores de 65 años. Entonces, los que tengan más de 65 años son colombianos de oro, deben recibir atención preferencial. En el papel del decreto. Sí, ahí está la respuesta perfecta para esa pregunta. Muy difícil esa pregunta estuvo. Pero entonces, lo que no se ha logrado aliviar en la casa, no dice en las condiciones óptimas, como en la eutanasia. No dice con una EPS que funcionó, dio todo el cuidado paliativo en una condición terminal, de una cosa progresiva, de incontrolable sufrimiento, con una voluntad expresa, como en la eutanasia. No está perfectamente escrito, dice ahí. Y pues así son, quieren un alivio prioritario de sus síntomas y sus problemas que ellos no pudieron dar, entre paréntesis, con la información, la preparación, la comunicación, la intervención y la educación recibida. Entonces, si uno modifica ese factor, pues la necesidad asistencial de urgencias disminuye notoriamente y no exponen a su paciente a una expectativa falsa. Las expectativas profesionales son esas, que la gente sepa que es futilidad. Dialogaba con Ana Isabel antes de entrar, que recibí una llamada de mi mamá hace un tiempo, porque habíamos hablado, después de la muerte de mi abuelo, 97 años, habíamos hablado del proceso que iba a seguir mi abuelita, que tuvo como, no sé, 357 infartos, una vez así. Y en el infarto 357, en un municipio de la costa atlántica del Caribe colombiano, fue llevada por mis otros 200 tíos, sabiendo y habiendo dialogado yo con ellos desde esta boquita peligrosa y esta perspectiva, que ella no quería que le hicieran todo, así como que intúbenme, llévenme a la UCI, reanímenme, no quería. Y entonces mi mamá me dice, la llevaron a la UCI y está intubada en la UCI. Perdón, man. Tuvimos que ir y dialogar con ese personaje médico especialista en cuidado intensivo fue muy, muy difícil. Porque se parece a lo del video, es una cosa de, usted aquí no es médico, usted es el familiar. Yo soy el médico. Y le dije, sí, pero yo estoy de acuerdo y lo entiendo, pero la paciente es ella y ella no quiere que usted haga todo eso que usted hace, es simple.
¿Y entonces qué va a hacer? ¿Se la va a llevar? Yo, pues si usted no le da salida y la extuba, pues sí, yo la extubo y me la llevo. Y mis tíos, ¿Mm? Pero entonces, el centro de esto, aparte de que ahora les digo qué hacemos con las urgencias en la casa, es que no sirve de nada tener una voluntad anticipada, un derecho jurídicamente firmado. Está registrado en la hoja, en la hoja electrónica de la base de datos. Si uno llega al hospital que no es, donde nadie sabe, nadie lo conoce, con el tratante que no es correcto y los familiares dicen, no digamos que tiene derecho a morir dignamente, no digamos eso. ¿Qué le hacemos? Hágale todo, porque alguien pregunta qué le hacemos. Como si como esa decisión es médica, pero pues es muy difícil tomarla, y entonces la dificultad del Karnofsky, el Bartel y todo lo que mencionó la doctora, cuando yo llego y no tengo comunicación con nadie, es súper difícil. Prefiero ver una falla renal en un diabético, que es fácil, pues la arreglo así. El otro que no me hablan, no me dicen, no me entienden, y yo siento que la decisión está en una línea gris, que si me paso me cortan los dedos, y si no me paso me cortan el talón, está difícil. Y a la gente le da miedo, y el miedo, cuando le pregunto a los profesionales, es que los que demandan son los vivos. Y si lo piensan, sí. Entonces uno se expone a estas expectativas, y uno lo que quisiera es un paciente con un duelo hecho. Para urgencias, al servicio de urgencias o emergencias, uno quiere un paciente con un duelo hecho, que haya aceptado su proceso patológico y esté perfectamente entendido de que para donde va, es para donde vamos todos, pero él está en curso. Ahora, como decía, final de vida, tenía que ser autónomo y además responsable de esa toma de decisiones respecto a qué no quiere y qué sí quiere aceptar de las propuestas médicas de intervención. Como dijo la doctora Julieta, en momentos cortos de intervención, a veces hay que ser un poco crudos. Lo que no deshumaniza, solamente cachetea con palabras a un paciente, a una familia que está obnubilada en ideas extrañas de salvamento y curación. Entonces, cuando uno le preguntan en el triaje a alguien si su cáncer es curable, dicen, pues o mienten o dicen, no señor. Y decir no señor es asumir que lo que está pasando es solamente un requerimiento de manejo de síntomas y de procesos patológicos asociados a algo que no se va a intervenir. O mentir, que no es una práctica tampoco común en triaje, como me acaba de dar un dolor y es el más fuerte de mi vida. Uno espera que la familia tenga en mi centro, en lo que yo pensé y me demoré escribiéndolo, porque entre otras fue muy difícil de pensar y de construir esto. Esta charla no es fácil de hacer para mí. Uno quiere que la familia tenga emociones en calma. No que no se emocione, no que sea un plástico, un ente al lado de alguien que se está muriendo y que digan haga lo que quieran, me avisan. No. Uno no quiere eso tampoco, porque es cotratamiento, necesita apoyo, necesita emociones, necesita una mano ahí, y yo no me puedo quedar con él. Yo me cortaba la mano izquierda y se la dejaba, pero no puedo. Necesita familia en emociones con calma. Necesita que sean parte, como dijo ella, y por eso decía que estamos sintonizados, es parte del grupo terapéutico, y ellos son importantísimos, porque el paciente ya no quiere nada, ni hablar, ni decir, ni pelear. No es más del 1% los que quieren pelear y defenderse. Entonces ya, que hagan lo que quieran, que mi hija decida, ya no me pregunten más, ya no. Ya me trajeron aquí, ya hagan. Y terminan intubados, es más, tengo casos de intubación que yo extubo, más lo vuelven a intubar en el otro turno, yo vuelvo y lo extubo, es un desastre. Y el que lleva el bulto ahí, como vieron en el video antes, y el dolor y la cosa, es el paciente. Así no es. No queremos esa cara que vieron antes en un ambiente como este. Y bienvenidos a las urgencias de otro hospital en ocupación exagerada. Ahora. Sí. Ahora hay un dato que me sirve que lo transfieran y lo informen, y es que la gente, en una encuesta que hicieron en Latinoamérica, la gente piensa que en las reanimaciones el 75% de los pacientes sale adelante. Y es justamente al revés. 1 de cada 5 pacientes sale adelante cuando uno lo reanima. Entonces,
Cuando uno piensa en que quieren que reanimen a su paciente, tiene que pensar en esa mortalidad de más del 75%. Esa mortalidad del más del 75% entra como triaje 1 o 2, por encima de todos los que son triaje 3, triaje 4 y triaje 5, que son consultas prioritarias en mi opinión, pero prioritario aquí es octubre, entonces los hospitales lo hacen y hay una voluntad de negocio y de sostenibilidad financiera. Pero así se ve urgencias y uno no se imagina ese paciente, esta señora en cuidado paliativo, ahí. ¿Cuántas personas podemos dejar entrar para que la visiten? Nadie. Si se monta en la camilla con ella, si no, estorba. Y entonces podemos hablar y discutir con ella cosas íntimas y personales, o hay que poner esto en biombos, como si el biombo tapara el audio. Y entonces termina esta señora, yo conozco a alguien que termina la señora aquí, amiga de la de aquí, sabiéndose de la vida de la de acá. Yo conozco una señora, eso sí, interactúa como en fila de banco. Pero no es el sitio donde queremos que nuestro familiar esté. ¿Qué hacemos nosotros en una situación así con síntomas, sin información? Como decía la doctora Julieta antes, a nosotros nos importa es qué tiene que podamos intervenir. Lo que tenga que no podamos intervenir está borrado de la mente de alguien de medicina de urgencias. No existe. Es más, cuando pensamos en intervenirlo, tenemos que asegurarnos de que valga la pena intervenirlo. Y entonces pregunta uno, ¿tiene una derrame pleural? ¿Tiene líquido en un pulmón? ¿Tiene ascitis? ¿Tiene la barriga hinchada porque no puede respirar del líquido que está ahí? ¿O es solo obstrucción intestinal maligna? Le vamos a hacer, ¿no? Y entonces tiene un glioblastoma multiforme, un tumor terriblemente perverso, no es malo, es perverso, del sistema nervioso central, que crece como si tuviera con vitaminas, crece horriblemente y compromete la conciencia rápido y deteriora neurológicamente al paciente inmediatamente, en el que la prevención es lo importante, la anticipación de síntomas. Si uno no anticipa síntomas ahí, la familia en 2 meses está viendo a ver qué decide, qué pensó y qué quería, interpretando cómo eran los movimientos de los ojos del paciente porque nunca lo hablaron. Es que hablar de muerte está prohibido. Porque no le digamos que él tiene, creen que es bobo el paciente. También hay estudios, pero no los traje por la multidisciplinaridad del auditorio, en donde el 90% de los pacientes con cáncer saben que tienen cáncer, les digan o no les digan. Eso no es una gastritis. Y ellos, no, una gastritis que se le infla la barriga, no puede comer, sangra. No, ellos saben que eso no es gastritis, no hay que estudiar medicina. Pero no les dicen, protegiéndolos, entre comillas. Y entonces las intervenciones el problema de esto es que en casa, yo como sé, por eso ellos los llevan a casa cuando no es parte del proceso final de muerte del paciente. Cuando un paciente tiene un derrame pleural que no lo deja respirar y la disnea incrementa constantemente y uno lo encuentra clínicamente, pues no pueden intervenirlo si no saben si las plaquetas están bien, porque entonces la entrada a drenar el pulmón sangra y termina muriéndose de un sangrado que no era parte del proceso natural de la enfermedad. Entonces intervenirlo necesita unos datos que en la casa a veces no se pueden tener. Y esos son los que queremos aceptar y estamos dispuestos a decir, listo, tráigamelo y se lo vuelven a llevar. Pero el paciente que se queda en esa sala de ambiente no es el paciente que queremos que llegue a urgencias. Sobre todo porque no entonces se queda sin un proceso preestablecido de cuál es el plan de tratamiento, sin una aceptación familiar y con todo el mundo diciendo qué hay que hacer y ni siquiera poniéndose de acuerdo entre ellos. Porque uno dice, hágale todo y la otra no le haga nada. Y el médico más confundido como cuando empezó a preguntar qué le hacemos, como si no supiera el que hay que hacer. Pero es una transferencia de juego de responsabilidad de yo digo lo que la familia diga, como si eso, pues eso lo salva de la demanda del vivo. Pero en su conciencia se va a la casa diciendo yo qué estoy haciendo. ¿Cómo le voy a hacer un trasplante de hígado a este señor o le voy a hacer diálisis a este señor que no le va a servir para nada? Entonces uno espera que haya un concepto claro de qué es esto para el personal de salud. Intervención que yo haga, que no produzca un beneficio o cuyo beneficio se derive de algo negativo para el paciente en principio, pues no se debe hacer. No debe ser beneficente y de beneficencia, o sea, sin extenderme, hay que recordar que la beneficencia está descrita como lo que le hace el bien al paciente, siendo que ese bien está definido para él como lo que es bueno para él, nos guste o no, estemos de acuerdo o no. Entonces si un paciente cree que untarle Big Vaporub es bueno para él y no me cuesta, pues le unto el Big Vaporub.
o me lo pongo yo, si me obligan de niño. Estas manos de un adulto mayor en declive nutricional dan pie para que uno piense en casa qué hacemos con ellos, aparte de admirar el tratamiento y el cuidado de los co-cuidadores o de los cuidadores familiares o de los paliativistas en casa, o del manejo domiciliario adecuado. En el momento del final de vida del paciente que está deshidratado ya al límite y con alteraciones electrolíticas del sodio y el potasio y el desbalance y sin orinar, en falla renal, pues darle agua no es una idea muy inteligente y mucho menos conectarle una venoclisis para ponerle óvulos de líquidos a ver si en serio se le llena el pulmón de agua porque no está absorbiendo agua ya. Pero pues mojarle la boca, ponerle un poquito de petrolatos, para no decir marcas comerciales, para que puedan estirar sin que se les cuartee el labio, ponerles una almohadita, moverles la cama, ponerles una cama cómoda y dejar que la gente que esté con él eche chistes y se ría. Esa vaina no tiene poder humano sobre el remifentanil y el alprazolam. Eso, como lo dijo ella muy bien, si uno hiciera escala de valor y hubiera un estudio que dijera qué cosas prefieren, como el que hicieron con los médicos, y todos preferían morirnos en la casa sin intervención, cierro comillas y es secreto, los pacientes no querrían que los intervinieran. Y entonces no encontraba cómo soportar la idea del cuidado paliativo respecto a tráigamelos y yo les hago cuidado paliativo en el hospital. La única argumentación que hay es justamente la que les dije: somos insuficientes ambulatoriamente, nuestra calidad de prestación de servicio ambulatorio y atención domiciliaria no es la óptima, por decirlo positivo, y eso hace que el grupo que quiere que el paciente esté lo mejor cuidado posible pues no les transfiere responsabilidad y carga moral o carga de culpa respecto a lo que no hizo o sí hizo, pero en un diálogo agudo pues es imposible y nos llega. En un diálogo con tiempo, en una enfermedad, hasta las más rápidas como un SEA terminal de páncreas, que son 6 meses, pues hay tiempo para dialogarlo, discutirlo, pero necesita gente que quiera hablarlo y quiera oírlo, y hay que poner términos claros en la familia y decir: miren, vamos a hablar de esto, esta demencia hay que cuidarla, y encima tiene un cáncer terminal, no hay nada que hacer. Entonces uno puede tratar deshidratación, puede tratar dolor, y entonces debe tener una vía parenteral por la que no es como en House of Cards con 3 gotitas que la gente ya, no, eso necesita dosis parenterales de opiáceos, de derivados de la morfina, hidromorfona, morfina, buprenorfina, fentanil, remifentanil, lo que quieran, pero derivados de los opiáceos, opioides, sintéticos, no importa. Pero entonces debe tener una vía de administración versus puyazo frecuente, y la barriga y la piel toda llena de morados y él incómodo con los dolores de la piel que ya dice: no me pongan nada, que yo me aguanto el otro porque esta pulladera me tiene cardíaco. Entonces le ponen un catéter subcutáneo o le ponen un catercito, y por ahí la familia muy frecuentemente aprende a administrar medicamentos a dosis específicas. ¿Por qué las dosis se restringen?, me preguntaba yo. Porque son todos muy tranquilos, capaces de poner 1 miligramo de hidromorfona, que es una dosis alta, y no son capaces de poner 2. Entonces pregunté, y me dijeron: es que se muere. Yo pues, ¿va a morir igual? Sí. Ahí viene una cosa que quería explicar, y es que hay que tener en cuenta, pero es un poco técnico, que hay una cosa que se llama un principio de doble efecto en cuidado paliativo. El principio de doble efecto se refiere a que lo que yo busco realmente es aliviarle el dolor a alguien. El ejemplo más claro es que quiero quitarle el dolor a alguien. Si para quitarle el dolor necesito una dosis un poco mayor porque está con dolor con la dosis que está, le pongo una dosis más y eso le quita el dolor, pero al tiempo un efecto secundario de ese medicamento es suprimir su drive respiratorio y hacer que no respire y fallezca. No es que lo mató la morfina, lo mató la enfermedad, porque la morfina no me la hubieran puesto si yo no hubiera tenido dolor, y el dolor lo causa la enfermedad. Entonces si uno lo busca bien, no es responsabilidad de quien puso la morfina, ni lo hace por matar a nadie, ni es eutanasia, ni como lo dijo ella bien, uno lo hace porque tiene que calmar el dolor y no encuentra otra forma de hacerlo sino esa. Si ya no hay manera de hacerlo, una dosis un poquito más alta calma el dolor y el paciente sigue el curso de su enfermedad y fallece. Puede pasar. Otros principios como el de prevención implica explicarle a la familia que esto va a ocurrir,
que le va a dar constipación, que le va a dar deshidratación, que va a tener náuseas y vómito, y que el manejo progresivamente al principio es esto, si sigue este, y si sigue y se pone peor, este. Si agota todas las oportunidades, ya uno no dice que eso sea cualquier cosita. Venga, si no se puede intervenir de otra manera. El sangrado agudo es un tema importante porque están llegando pacientes muy frecuentemente a urgencias para transfusión. Cuando la causa final es la anemia, lo que los tiene malos y se ponen tan malucos sintomáticamente hablando, a veces poniéndoles una bolsa de glóbulos rojos que, entre comillas, si la enfermedad no es de sangrado agudo, puede durarles un mes con una muy buena calidad de vida y sintiéndose mucho mejor y sonriendo y abriendo y bataleando, uno dice qué valioso fue la intervención. Pero pues cuando uno pone 3 glóbulos rojos cada 2 días y no lo van a operar el sitio donde está abierto el desagüe de la sangre, pues estamos perdiendo la sangre, la plata, el tiempo y maltratando al paciente, que es justamente lo que ella mostró. Esa decisión hay que tomarla como grupo tratante, clarito, hablando honestamente en casa, esto no va para transfusión, porque no es intervenible el hueco. No se puede operar, no se puede poner un parche, va a seguir sangrando, no es intervenible. Las compresiones medulares y la vena cava superior son síndromes complejos de muy difícil intervención que claramente hay que manejarlos aquí, a menos que sean parte final de un proceso no intervenible. Y me refiero a eso porque la idea de hacer resonancias con curiosidad médica en pacientes o imágenes por tomografía por curiosidad médica, como el paciente tiene 3 glioblastomas multiformes y otro tumor frontal que lo tienen en un declive neurológico terrible. El paciente no interactúa con el medio y la familia siente que el movimiento que está haciendo en el dedo es convulsivo. Entonces lo lleva a urgencias porque el médico tratante no es el médico especialista que sabe y lo puede manejar, y entonces lo asustan y lo presionan los 7 hermanos, 2 traídos de Miami. Ella muy bien lo dijo, eso sí pasa, porque humanamente el que no está pendiente de sus papás, pues lo vemos así, lo percibimos así, nadie lo escribe porque no hay cómo sostenerlo argumentativamente hablando. Pero si hiciéramos un test de mentiras, ¿cómo es que se llama el coso ese que le ponen a los ladrones? Si hacíamos un polígrafo de los familiares que viven lejos de sus papás, la sensación de culpa respecto a hágale todo, yo pago, yo para eso gano en dólares y yo vengo de Londres y no sé qué, esa vaina es altísima. Versus el campesinito que está aquí pendiente de su papá con la mano, cuidándole, dándole el acetaminofencito de $1. Esa presión es altísima para alguien que no puede pararse y mantenerlo y contener la idea loca, y entonces llegan a urgencias que para resonancia de colores, que quiere una resonancia de colores de la pelvis donde está el nuevo tumor, porque tiene un movimiento en el dedo, y yo, pero si no le vamos a operar así tenga Hello Kitty en el tumor, no lo vamos a operar. Entonces uno es muy crudo. Y las expectativas de tratamiento de la urgencia se curan, como bien lo dijo la doctora, con intervenciones médicas, que entendí que la dosis y el entrenamiento para ponerlos no era el propósito de esta conferencia. Pero tenemos opciones médicas de intervención que se pueden poner todas por el mismo catéter. Tenemos cosas curativas de los síntomas, no de la enfermedad, que podemos hacer y que debemos hacer, y que además hay que pararse y hacer advocacy porque estos pacientes reciban un tratamiento de cuidado paliativo adecuado. Eso significa que con un Bartel bien hecho, no con un Kranovsky de 0, cuando ya el paciente todavía tiene receptividad al tratamiento y su mente y su ser humano y su alma entienden la diferencia entre estar cuidados y no estar cuidados, pues vale la pena que uno defienda y haga lo que tenga que hacer con la Supersalud y con el ministro y con los amigos para que le hagan el tratamiento adecuado al paciente en la casa. Urgencias está para otra cosa, ya les mostré para qué, pero es un servicio que merece todo su respeto, como el de cuidado paliativo, en donde las intervenciones están dirigidas a salvar gente. Aquí no hay diferenciación entre accidentes y emergencias y urgencias y consulta prioritaria it depends del hospital. El final de vida es ese. La idea es que pongamos un stamp que diga dignamente encima de eso, y les agradezco mucho. Yo quiero felicitar primero a Lida, que es la mamá, eso sí, después de oír esta charla, es una felicitación para Lida, sin lugar a dudas. Qué bien criado, y el hermano, qué bien criado le quedó el hijo, de verdad. Uno
Uno va. Un agradecimiento inmenso por la charla, de verdad es una charla desde el corazón, desde el intelecto, desde el espíritu, que con mucho sentido del humor permite que claramente uno entienda la razón de ser de los servicios de urgencias, la razón de ser de las personas que están en urgencia, el respeto que se debe tener hacia ellas, pero que también nos alerte sobre la necesidad de hacer planes de cuidado, de hablar con honestidad, de estar entrenados en comunicar ese tipo de información de una manera asertiva que permita realmente al paciente y al núcleo familiar que lo rodea entender hacia dónde va, tomar las decisiones con tiempo y poder buscar la ayuda que se requiere en el ámbito domiciliario para poder garantizar una muerte digna. Una fantástica charla, muchas gracias Eliezer y muchas gracias a la mamá. Vamos a estar 15 minuticos de receso tomándonos un cafecito y volvemos a entrar. Muchas gracias.